sin más, lo que voy a hacer es presentaros a Miriam Hatibi. Miriam Hatibi es consultora de comunicación en Civilare, agencia en la que realizan análisis basados en data mining en redes sociales, y desde 2014 es portavoz de la Fundación Ibn Battuta y miembro activa de la comunidad musulmana. También es autora de Mírame a los ojos y Leila, y en la actualidad participa en secciones de opinión de medios como eldiario.es, Cataluña Radio y otros. Un aplauso para ellas. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Vale, genial, gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, por aquí hay otro. Bueno, yo si no, luego puedo ir pasando el mío. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Joves Sólidas por la organización de todo el acto, de todos los días, que si ya es difícil organizar una charla de 3 personas, no me quiero imaginar 2 días de ponencias con varias personas, varios temas, y además que 2 coincidan a la misma hora. Sé que mucha gente tenía ganas de estar en la otra y en esta a la vez, así que tendremos que hacerlo muy bien para que no se vayan a la mitad. Porque esto va a ser un poco como el cine, ¿no? Si a los 10 minutos no te gusta la película, te vas a la otra sala. Así que los primeros 10 minutos les tenemos que captar antes de que cerremos la puerta y esto sea un escape room. Ninguna. Son solo 10 minutitos. Los aguantamos 10 minutos y ya no se puede ir nadie. El foro es, ahora os presentaré a las ponentes, el foro al final es un espacio de encuentro, de inspiración y de activismo, y creo que en los tiempos que corren y en estas semanas es imposible no pensar en por qué necesitamos estos espacios de reflexión, de encuentro y de activismo. Las minorías, y aquí yo creo que las 4 que estamos aquí, tanto Aminata, Paola como Alma, formamos parte de una forma u otra de alguna minoría o de algún colectivo minorizado. Y por lo tanto, pues últimamente estamos viendo más que nunca, porque es necesario tener estrategias, tener formas de trabajar, tener una acción política y social que sea muy clara y que sea concreta, ¿no? Porque si no al final nos acabamos dejando llevar por el viral del momento o por el tema del momento. Youssef Foulet, que es un activista antirracista, hizo un tuit hace unos días que dijo: ¿hasta cuándo vamos a bailar al son de cada acto o acción de la ultraderecha fascista? ¿Acaso nos falta agenda política y social y rellenamos el poco tiempo que la precariedad nos da en pronunciarnos por cada uno de sus pasos? Estamos cayendo de lleno en su mano. Y yo creo que este tuit resume por qué necesitamos espacios como estos, para dejar de bailar al son del viral del momento o del acto más visible del momento y generar nuestras propias narrativas, generar nuestros propios espacios y hablar desde lo que se está construyendo desde hace tiempo y no de lo que se está rompiendo desde otros espacios, ¿no? Un sitio de encuentro como este es para conocernos, para desvirtualizarnos, para tener ideas, para seguir trabajando, para reflexionar, para seguir luego con el activismo, ¿no? O sea, al final sé que por la mañana habéis tenido sesiones que han sido seguramente muy inspiradoras, espero que esta también lo sea y que salgamos todos pues, con esas ganas de seguir haciendo activismo, de seguir en las calles, de seguir en los espacios en los que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario. Voy a cerrar ya rápido y os voy a presentar a las ponentes, pero sí que antes quería destacar una frase de una entrevista que le hace Amy Goodman a Angela Davis, que le dice: tú tienes esperanza por el futuro, y Angela Davis le dice: bueno, lo único que nos queda es actuar como si hubiera esperanza, ¿no? O sea, ya no sabemos si hay esperanza o no la hay, pero tenemos que trabajar como si la hubiera. Así que os presento a estas mujeres que trabajan como si hubiera esperanza. Aminata Soko. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nacida en Mali, agente de salud de base comunitaria, especializada en la lucha contra la mutilación genital femenina y sus consecuencias físicas, psicológicas y también las jurídicas. Alma Sarabia, nacida en México, ex trabajadora interna, estuviste durante más de 10 años. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Hemos leído alguna entrevista en la que es muy contundente, así que va a ser interesante reflexionar sobre el sistema laboral. Muchas gracias. Y Paola Larco, Ecuador, economista, máster en Género y Políticas de Igualdad y investigando sobre economía feminista. Interesante, entraremos también, así que un aplauso para ellas. Empezamos con las preguntas a cada una en concreto, porque cada una tiene una historia particular y un activismo también
diferente y luego yo creo que hay cosas que son comunes. Empezamos por ti, Aminata, si te parece. Tenemos los datos que tenemos sobre mutilación genital femenina, que es verdad que hay alarma, pero se sabe relativamente poco en España, es que en el caso de Mali, que es de los países en los que más se practica, puede llegar hasta el 99% de las mujeres que hayan sido mutiladas, ¿no? ¿En qué momento decides empezar a hacer activismo o empezar este movimiento para ir frenándolo? Vale, gracias por la pregunta. Buenas tardes a todas y todas y muchas gracias por venir. Mi nombre es Aminata Soko y soy de Mali. A mí me mutilaron cuando tenía 1 semana de vida, porque en mi cultura y en mi país la mutilación es como una forma de purificar a las mujeres. Y por desgracia es lo mismo en muchos países más poco desarrollados en derechos humanos. Y yo desde pequeñita siempre tuve vocación por la medicina, pero por las costumbres del país donde nací cambiaron mi destino. Mi familia me obligaron a casarme, porque para ellos una mujer que no está casada es rechazada por la sociedad y el requisito inevitable para poder casarse es la mutilación genital femenina. Entonces yo no vine en España porque quería migrar, porque mi idea era estudiar la medicina para poder ser médico algún día, porque mis padres no saben ni leer ni escribir. Entonces yo desde pequeñita no quería ser como ellos, entonces siempre me encantaba estudiar. Y cuando he llegado aquí también, justo el primer día que he llegado, mi ex marido me dijo que era a las 9, la gente estaba mirando la tele y un hombre había matado a su mujer. Entonces él me hace llegar, mira, aquí es Europa, si las mujeres no hacen caso a los maridos que le matan. Como yo no entendía nada en castellano, entonces lo he creído, pensaba que las cosas son así aquí. Pues he tenido mucho miedo, entonces no quería que yo me relacionaría con el resto de la gente de aquí, no le gustaba que saliera afuera, pues poco a poco, como él trabajaba en el campo, sí, en su ausencia salía, pues he ido preguntando a la gente por la calle que dónde puedo aprender el castellano, poco a poco pues he ido aprendiendo el castellano. Y luego estuve trabajando en la Fundación CEPAIM, donde me he enterado que allí se forman agentes de salud. Y allí cuando he empezado a hacer la formación de esto, y un día cuando el sexólogo estaba explicando el tema de la mutilación, yo enseguida he hecho como como al clic he dicho, no. Entonces, lo que se piensa en mi cultura, en mi país, que es diferente de lo que se dice aquí. Y pues he empezado a averiguar más cosas, formarme más, preguntando más cosas y he visto que lo que se dice aquí es la realidad. Entonces, desde entonces he empezado a formarme más e intentar sensibilizar a otras personas. Y fíjate, yo cuando he decidido hacerme la reconstrucción del clítoris, ni siquiera mi médico de cabecera sabía que aquí en Valencia que se podía hacer la reconstrucción. Entonces yo, pues buscando muchas informaciones, me he enterado que en el PSET que se podía hacer. Entonces fue directamente, he ido a cualquier cita con mi médico de cabecera y he dicho, mira, yo quiero hacer la reconstrucción del clítoris. Ella me dijo, ¿eso qué es? Y ella no tenía idea de la mutilación tampoco. Entonces yo le he ido explicando a mi manera. Entonces ella me dijo, es que no lo sé. Entonces ella me ha mandado. Además, perdona, hay 3 tipos de mutilación diferente. Hay 4. 4. Sí. Sí, entonces el tipo 1 se corta solamente un poco de clítoris. El tipo 2 cortan el clítoris y los labios,
Pero aquí también muchas veces se practica la mutilación. El tipo 3 es donde cortan el clítoris, los labios y se cose, o se deja la herida pegándose solo. Entonces yo he sufrido el tipo 3. Entonces se dejan solamente un orificio pequeñito para la micción y el goteo de la menstruación. El tipo 4 es todo esas cosas incluido, porque muchas veces hay mucha gente que quiere luchar contra esta práctica. Pero ¿qué pasa si se practica aquí en clínicas privadas? Porque hay muchas mujeres que van en clínicas para hacer una cirugía de reducción de los labios. Desde 2014 se han visto que los labios menores y mayores también forman parte del órgano sexual. Entonces no es como un colgante, ni es solamente una cosa así, pero los labios tienen una función en la actividad sexual. Y se estaban haciendo por fines estéticos aquí. Sí, por el fin de estéticos. Hay madres que llevan a sus niñas aquí. Hace poco en el hospital Peset se han prohibido que no se va a hacer más esta cirugía, porque una madre había llevado a su hija que tiene los labios muy grandes, que cuando sea más mayor que se van a decaer y que va a estar muy feas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se practica en las aldeas por personas que nunca han ido al colegio, y hay que pararlo, ¿no? Pero si se practica aquí en clínicas privadas, hay que dejarlo pasar. Sí, hay como una doble visión hacia lo que pasa allí, porque ya viene de una cultura percibida como malo todo, Sí, y en cambio aquí como somos si más fueran permisivos. salvajes o gente que no saben nada, pero si se hace aquí, hay que dejarlo pasar. Claro. Tú eres agente de salud ahora y no sé cómo es tu día a día, pero por lo que contabas a nivel laboral, ahora ya no solo trabajas con los casos de mutilación genital que tú conocías, sino también con esta nueva rama que se ha ido dando de activismo estético, perdón, estaba pensando en decir, también con estas nuevas operaciones que se supone que son estéticas y tú venías de las que hablabas desde la perspectiva más cultural y demás. Ahora como agente de salud, ¿vas con el discurso a todo o cómo lo haces? Pues mira, yo desde que yo he decidido dar el paso de cambio, porque aquí y África a veces es como dos mundos diferentes, ¿no? Ahí es una cosa, aquí es otra cosa. Entonces, cuando he decidido dar el paso, primero quitarme el hombre de mi vida, entonces pues me ha costado mucho. Tuve que enfrentarme contra mi propia cultura. Entonces, porque en mi cultura divorciar está muy mal visto y he sido la primera mujer de todas mis paisanas aquí que ha divorciado. Entonces, he tenido rechazo por mi comunidad de aquí y por mi propia familia también allá, porque no vean que lo que estoy haciendo, como que estoy traicionando mi cultura, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil para mí, pero ha llegado un momento que he sufrido tanto que me daba igual todo. Entonces, lo único que estaba mirando era mi objetivo. Entonces, por eso he ido ayudando a otras mujeres con mi tiempo, con el poco que tengo también, y todo lo que he pasado, que ninguna mujer más pasará en este sufrimiento. Por eso, cuando cualquier mujer que ha sido víctima de mutilación, si ella decide dar el paso de la reconstrucción, yo ofrezco mi ayuda. Si ella quiere, lo acepta. Y les ayudo contándoles mi experiencia sobre el tratamiento, haciéndoles el acompañamiento
todo, cura, la mediación en parejas, todo. En cualquier sitio aquí en Valencia, si ahí me llaman o si sospechan una familia que viajan en su país de origen donde se practica la mutilación, me llaman y voy. Y no lo hago por dinero porque no me pagan. Entonces Podrían pagarte sí, también porque es un trabajo. Sí, pero bueno. sí, entonces lo hago para ofrecer mi ayuda y sinceramente todas las mujeres que yo he apoyado, ahora ellas también se han unido a mí. Si hay más mujeres, entonces ellas me echan cable para cualquier cosa. Ahora has montado... Hay ganas de aplaudir. Ahora tienes una asociación y supongo que es el camino que tú has ido haciendo el que ahora hace que para muchas sea más fácil, ¿no? Esa sensibilización, ese primer paso para acercarte a las mujeres, ¿cómo es? Para poder activar el cambio pues no sé, por una mujer que todavía nunca ha contado su historia, que todavía tiene dudas, ¿cómo das ese primer paso? Pues mira, yo la primera vez que he contado de mi iniciativa sobre la lucha de la mutilación, ese día me dijeron de todo. Entonces, porque era un grupo de mujeres, estábamos en una charla, yo les había dicho que mira, que yo, si me toca la lotería, lo que quería hacer es acabar con la mutilación y luego construir un hospital para para curar estas enfermedades que no hay manera de curarlo, ¿no? Pero le han disgustado mucho de lo que he dicho sobre la mutilación y he tenido, me estaban diciendo, ¿por qué dice estas cosas a la gente que estamos mutilando y nos van a mirar mal como si fuera que no somos mujeres? Entonces yo he dicho, mira, que cuando una persona está enferma, si esconde tu enfermedad, que nunca vas a tener cura. Entonces yo he dicho, yo digo esto es lo que yo pienso. Entonces creo que cuando más hablo, más solución voy a tener. Entonces, pero poco a poco, hablando con ellas, yo siempre iba con mi objetivo, ¿no? Pero ahora es ellas que me llaman, que dame más información sobre la reconstrucción. Veo que más gente, más mujeres lo están haciendo. A veces es muy difícil llegar a ellas porque uno, en las consultas no se quieren coincidir. Ninguna quería saber que como que tú has hecho la reconstrucción, yo no quiero que tú sepas que yo la he hecho. Entonces, a veces, pero hay gente también que se han empoderado mucho, no tienen vergüenza de contar sus historias como lo que yo estoy haciendo. Hay más chicas también que están haciendo lo mismo para sensibilizar más personas. Y mi sensibilización no se queda solamente aquí, porque después de que había decidido separarme en 2011 y en 2016 ya no había más friki fraca yo y mi familia. Entonces he decidido viajar para ver a mi madre porque llevaba 8 años sin verla. Y ella me estaba esperando para mutilar a mi hija junto con mis sobrinas. Yo le había dicho que no quería mutilar a mi hija, que todo lo que he sufrido, que no quería que mi hija pasara lo mismo. Y me dijo, como no mutila a tu hija, no se va a casar. He dicho que da igual, que mi hija que estudia, que su primer marido sea su diploma, que ella elige con quién quiere casar y ya está. Cuando más dinero tiene... que cuando estudia, cuando más dinero tiene, ella elegirá. Entonces ella no va a ser como yo, que he sido obligada a casarme y luego maltratada. Entonces a partir de ahora, el árbol genealógico de mi familia creará mujeres fuertes, libres
y para poder tomar sus propias decisiones y disfrutar su cuerpo como Dios manda. ¿Para qué? Yo creo, Aminata, ya que… no se van, ¿verdad? Estoy a punto de no hablar para que hable ella. Yo creo que mujeres libres y fuertes, y hay alguna en tu árbol genealógico, o sea que enhorabuena. Y seguro que por ahí también hay muchas. Vamos con Alma, de México a España en 2005, y a partir de allí todo de aventuras y sorpresas y descubrimientos. ¿Cómo fue esa llegada primero? Bueno, primero, pues buenas tardes a todas, todos, todes, por si acaso. Gracias a las organizadoras, al organizador de verdad. Este es un espacio bastante importante para mí y para muchas de mis compañeras que no están aquí, pero sobre todo por el regalo de compartir con mujeres tan potentes, de verdad. Es el regalo de estar aquí. Pues sí, yo llego en 2005, llego en septiembre, llego a Madrid y llego a trabajar como empleada de hogar. Con el más absoluto desconocimiento de todo lo que esto implica. Y no me refiero al trabajo, me refiero al trato o al maltrato que tiene esta condición de las mujeres, ahora mayoritariamente migrantes, ¿no? Bueno, ya lleva bastantes años siendo una situación de mujeres migrantes. A partir de ahí iba un poco así, aparte era de las, no sé cuántas personas migrantes hay acá, pero sí era como, pues era de las que creía que venía un año y se regresaba a su casa. Han pasado 14 años, no me he regresado a mi casa todavía, pero bueno, era como la idea, ¿no? La idea de venir solo una temporada y regresarme. Además, cuando van pasando el tiempo, vas encontrando otros trabajos, descubres el acoso laboral también en este sector, del que muy pocas veces se habla, entre otras cosas porque tampoco hay un testigo o una testiga que diga que efectivamente tú estabas siendo acosada. Eso me pasa con 21 años, asustadísima porque en ese momento quien era mi empleador entra a mi habitación, me toma de los brazos, me besa a la fuerza y me dice, yo te puedo pagar 2.000 euros si quieres. Salí corriendo de esa casa, ¿no? Pero todavía no llegaba a ser como consciente de todo lo que esto estaba implicando. El momento que para mí fue como el que hizo la diferencia entre la Alma mexicana de 19 años que llegó a la que ya estaba en 2008 fue a raíz de la detención que hicieron por estar en situación irregular. Saben que cuando comenzaron a existir el tema de los CIES, empezaron a haber estas redadas completamente racistas. Pues bueno, pues a mí me tocó una en Madrid. En ese tiempo todavía estaba un reglamento que te decía que los jueves eran las trabajadoras del hogar podían salir el jueves por la tarde y el domingo. Entonces, era mi jueves, estaba en el metro, cerraron todas las puertas, muchos policías, todos vestidos de paisano, y te iban agarrando del brazo una a una y te iban dejando salir en función si tenías un permiso de residencia o no. Eso fue como el choque, ¿no? Fue lo más duro que he vivido. Y que al mismo tiempo me ha servido para comenzar ese activismo, ¿no? Porque todo el acoso de los policías, porque incluso un policía me proponía salir, me pedía mi teléfono para que cuando saliera del CIE, en ese momento todavía no lo tenían como los 90 días que ahora lo tienen, para vernos. Entonces, ahí me di cuenta de un montón de cosas que a lo mejor estaban tan normalizadas en mi vida, como el racismo, como la jerarquía social, la colonización, todas esas cosas que están, pero que están tan en el día a día que yo las había normalizado hasta que no me veo ahí y veo cómo a las mujeres negras les tratan de una manera, les gritan y les lanzaban la comida así por el suelo, en una de estas celdas que nos tenían metidas a todas, cómo la diferencia de mi nacionalidad siendo mexicana hacía que no me maltrataran tanto. Cómo insultaban a las del sur porque estaban como hartas de ellas. Entonces, esta diferencia y el miedo que te paraliza a quedarte callada, no puedo defenderla porque igual me hacen lo mismo, ¿no? Entonces, directamente, colonización a lo bestia, pero en mi cuerpo, en ese sí, ¿no? En la lucha.
Y con todas las cosas que iban contando y decían, y me acuerdo que había un policía que decía, ¡ay, tienen a su zapatero! En ese momento estaba el expresidente. Decían, porque ustedes lo que hicieron, ¿no? Que tanto quería a los migrantes, que tanto lo estaba regularizando, pues ahí lo tienen. Entonces era como, wow, los migrantes votan. Y yo sin saberlo, ¿no? Claro. Entonces, una serie de cosas que te van pasando, que vas reflexionando, que tú vas entendiendo, que por mucho que intentamos llegar y que intentas no hacer ruido, intentas no molestar, o sea, no quiero ni respirar fuerte para que el otro no se moleste, tienen que acabar porque era parte de la colonización, parte de ese clasismo, ese servilismo que yo tenía. Y que en el trabajo en el que yo estaba en ese momento, que fueron 6 años de interna, en ese trabajo en el que yo estaba era como todo el servilismo, toda esa herencia colonial ahí metida. Una mujer trabajando interna, entrando domingo por la noche y saliendo sábado hasta las 5 de la tarde, o la tarde del jueves, que después se cambió el Real Decreto. Y era así. Y entonces, ¿en qué momento vives? ¿Qué significado se le está dando a la vida? Ahí también hay otro sentido, ¿no? Hablan mucho del cuidado, mucho de la agenda política y el cuidado, y es una pena, y hago un breve paréntesis, qué pena que las personas que tendrían que estar escuchando esto de las situaciones de las migrantes nada más hayan saludado y se hayan ido. Eso también parece que se me pasa. Porque finalmente eso demuestra el interés que se tiene hacia la migración y a las situaciones que vamos pasando todas estas, las mujeres, ¿no? E incluso los hombres cuando trabajan en el campo. Pero concretamente en eso fue lo que me hizo a mí empezar a buscar espacios, además por ayuda, porque claro, yo salgo del CIE, salgo de ahí con una orden de expulsión, esperando 6 meses que surja un juicio, pues para que me echen, ¿no? O yo no sé para qué. Declaré como con 5 policías. A todos les dije dónde estaba, qué estaba haciendo, pues todo lo que me preguntaron, ¿no? Asustada ahí con unas pistolas ahí custodiándote. A mi empleador no le llegó nada. Ni una carta de tú tienes a una persona trabajando en situación irregular. No le llegó absolutamente nada. Todo caía en mí. O sea, además de la discriminación, además del trabajo precario, además de la invisibilidad que se le da, pero es que además la criminal era yo, no mi empleador en las condiciones que me tenía. Entonces, eso hizo que me fuera a muchas organizaciones, primero a que me ayudaran, pues para saber si me iban a volver a meter a prisión o para irme corriendo, porque el desconocimiento era absoluto. Y luego ya, a raíz de ir conociendo, he tenido la suerte de irme encontrando en el camino a mujeres muy poderosas y a hombres también que han sido muy buenos aliados, muy buenos compañeros para decir, bueno, no, mira, esto es así, la abogada tal, el abogado tal, para empezar a solucionar la situación. Pero eso arreglaba el que no me echaran, faltaba el tener mi permiso de residencia. Faltaba que con una orden de expulsión yo no podía pedir los papeles y estaba a 3 meses de cumplir los 3 años. O sea, es que era una cosa tras otra y una barrera tras otra. Quise terminar la carrera, yo soy trabajadora social, quise terminar la carrera y me encuentro con que una persona en situación irregular no puede entrar a la universidad, no puede entrar a estudiar. Entonces el cuento del derecho universal a la educación, bla, 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 también se nos va por las patas porque no puede estudiar. Y así con un montón de cosas. ¿Quieres entrar a una formación de empleo? Pues no, porque solamente es con el NIE. ¿Quieres entrar a pedir algún tipo de una ayuda? No, porque con pasaporte no se puede. Entonces, es una constante tras otra que a mí me llevó 5 años y medio conseguir un permiso de residencia, 5 años y medio sin ver a mi familia, que eso es la otra parte que se deja, ¿no? Y que ya hemos naturalizado también dentro de la migración. Entonces, para mí, todo este caminar fue irme buscando compañeras, mujeres muy buenas, migrantes, españolas, porque finalmente este recorrido para llegar a la asociación por la que ahora vengo, pues es porque son mujeres de muchísimas partes, españolas, migrantes, que han entendido que ya esto no es una cuestión de migración, es una precarización con las mujeres. Y hay algo que yo sé que choca mucho que lo diga, pero es que es así, y es parte de la falta de sensibilización. El empleo de hogar, concretamente, tanto si es el ama de casa como si es una persona contratada, está tan feminizado que somos una mujer explotando a otra. No digo que ni una sea buena o sea mala, digo que la situación es así, una mujer que explota a otra y que ninguna le da valor al cuidado, ni valor a la persona que tiene ahí. Porque si ahorita yo puedo estar sentada aquí es porque he dejado de ser interna.
es porque encontré a las personas y a las organizaciones necesarias para poder terminar de estudiar, porque ahora trabajo en una organización social. Pero aquí tendría que estar muchísimas de mis compañeras que no están porque están de internas. Y en jueves, en la mañana o por la tarde, no van a participar. Entonces, aunque se abren estos espacios y se agradecen muchísimo, parte de lo que seguimos reivindicando es que cuando se va a hablar de estos temas, estén las que viven día a día esta situación. Las que tienen que comer paradas porque si no, no terminan de limpiar la casa, las que en las 2 horas de descanso tienen que planchar porque si no, no llegan a todo, las que mantienen toda una casa y además siempre tienen que estar de buen humor, como la robotina, que no diga nada, limpiando todo el tiempo, y el día que a ti se te ocurra decir no, no quiero trabajar un domingo, ese día ya eres la mala trabajadora. Ese día ya no sirves para lo que estás, ya no eres como antes, no sabes con quién te estás juntando. Incluso a mí me iban a decir, claro, es que desde que usted se junta con esas mujeres, ha cambiado mucho. Usted antes no era así. ¿No? Claro. Ahora sabes demasiado, ¿no? Ahora sabes demasiado, ahora te has empoderado, entonces ya no eres buena. Entonces siempre era lo que más reivindicaba y sigo reivindicando, que se tenga que quitar el régimen de interna. No podemos. Hagamos un poco de ejercicio de empatía. Ustedes entrando a una casa un domingo que no es tu familia, que no es tu casa, que lo único que vas a disfrutar es una habitación con las cosas que han dejado, que ya no quieren y que es como el cuarto trastero donde vas a tener hasta el burro de la plancha, toda una semana. ¿Dónde está tu vida? O sea, incluso por propia situación, hasta el derecho a la sexualidad. ¿Cuándo la ejerzo? ¿El sábado en la tarde? ¿El domingo en la mañana? ¿Cuándo? O sea, incluso hasta en eso, las mujeres pensamos muy poco, lo comentamos poco, pero hasta en eso cae el empleo de hogar. Entonces, a partir de todo eso y de entender qué vida estaba llevando, qué vida no estaba viviendo, como salirme una tarde a tomarme una cerveza con mis amigas, con mis amigos, desconectar, hasta ese momento, hasta que no me detienen en el CIE, no me doy cuenta de toda la vida que yo estaba perdiendo y toda la vulneración y la invisibilidad que tienen, que no somos invisibles. Aquí estoy. En el metro las ven, del brazo de una abuela en un centro de salud la ven, en una parada de autobús escolar las ven. Entonces, es un problema que está ahí, pero como el tema del cuidado y del hogar son cosas de mujeres, pues hay que lo arreglen entre ellas. Y a día de hoy las empleadas de hogar no tienen derecho ni a la prestación por desempleo, ni a la protección del FOGASA, siguen siendo internas, no existe una inspección laboral eficiente que vea en qué condiciones están viviendo esas mujeres. Entonces, ¿hablamos de cuidado? Sí. ¿De quién? Alma, incluso, muchas gracias por… Bueno, supongo que querréis aplaudir. Cuando hablabas de mujeres explotando a otras mujeres, al final el trabajo de los cuidados y las tareas del hogar, cuando la mujer ha salido al mercado laboral organizado, no ha sido porque las tareas se repartieran con el marido, sino que ha sido porque otras mujeres las asumían, o incluso en un congreso como hoy, que mucha gente se queda a dormir en algún hotel en Valencia, quien está limpiando las habitaciones de los hoteles son mujeres de las que hoy se supone que estamos hablando para defender, ¿no? Y que ellas seguramente hoy pues están limpiando rápido las habitaciones porque si no, no les da tiempo a hacerlas todas. Pero en una situación así desde la asociación, ¿cómo gestionáis el corto plazo de la mujer que necesita trabajar, que el jefe le está prometiendo que le va a regularizar la situación, con ese discurso a la larga de abolir el trabajo de interna, de acabar con ese sistema laboral? O sea, vuestro día a día, ¿cómo hacéis con esta contradicción? Pues vivirla con resignación cristiana, yo creo, porque no, ¿qué hacemos? Pues evidentemente la gente tiene que comer y ha llegado y viene a veces incluso con criaturas y vienen por múltiples situaciones y de aquí a que lleguen a los 3 años y que encuentren el buen favor de alguien que les haga un contrato, pues finalmente tienen que trabajar. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, que conozcan los derechos. O sea, el que tú no tengas un permiso de residencia no quiere decir que no tengas derechos. Y luego también otra de las cosas que tenemos que hacer es decirle que una cosa es la ley de empleo y otra cosa la ley de extranjería. Que claro, nos meten el miedo que si denunciamos nos echan y tal, entonces ya no denunciamos porque nos da miedo que nos echen.
Pero lo primero que hacemos es explicarles que esas son leyes completamente separadas, que no van juntas, pero además, pues eso, que el que va a trabajar ahí tiene que tener unos derechos mínimos. Y sobre todo, buscar alternativas, ¿no? Por ejemplo, están organizaciones que incluso son más conscientes de eso, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi compañera Cruzana, que tiene un grupo de mujeres los domingos, mi compañera Mariam también, de Papachoa, que son mujeres que saben la situación que está pasando, están ahí, estamos trabajando los procesos de empoderamiento de cara a que en el momento que una de ellas consigue el permiso de residencia, pueda empezar ya otra formación, ya tenga un camino sensibilizado hecho para que empiece a buscar otros espacios de trabajo. O limpiar no es indigno, o sea, finalmente yo lo hice 6 años y de hecho yo nunca pongo cuando me presentan que soy trabajadora social, sino porque es parte de la reivindicación. Es un trabajo profesional como cualquier otro. Y hay alguien que dice, experto en migraciones por más de 20 años. Bueno, pues yo soy empleada de hogar con 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, para hacerlo también visible. Y que ya se den cuenta que ese trabajo tiene que ser, pues en su momento, de paso, si no le están reconociendo sus derechos, evidentemente, porque también cada una tendrá el derecho de elegir si quiere estar en esas condiciones, ¿no? Eso, lo primero. Pero para que se vayan formando, para que vayan buscando otras alternativas, sobre todo porque la realidad nos dice, y la mayoría de personas que tienen esa sensibilidad con la migración sabe que muchas de las mujeres venimos con una formación. Entonces, no es que no sepamos hacer nada, es que no nos permiten desarrollar otro trabajo, otra cosa que no sea eso. Por no permitirnos, no nos permiten ni estudiar. Entonces, realmente, una vez que ella consigue el permiso, empezar a buscarle otras alternativas, entrevistas, desviar entrevistas que no se tengan que ver con esa precariedad de ¿y tú por qué dejaste tu país? ¿Pero tus papás viven o están muertos? ¿Tienes hijos? Eso no. Que te pregunten las funciones que vas a realizar en un hogar. Entonces, todo eso es el camino de empoderamiento, de talleres de cuidado, sobre todo eso, el tema del cuidado. Cuando nos juntamos, lo primero es preguntarnos cómo estamos. El día a día nos absorbe y muy pocas veces nos preguntamos cómo estás tú, no tu trabajo, no tus hijos, no tu familia, no tu entorno, tú cómo estás, porque finalmente es un aislamiento y eso a la larga cuesta mucho y reconocerse empleada de hogar es otro proceso. Por la misma clase, por el mismo clasismo, por el mismo racismo, muchas mujeres, incluso empleadas de hogar, no se reconocen a sí mismas como trabajadoras o como empleadas de hogar por la vergüenza que eso lo supone, menos estar sentada aquí y diciendo que lo son. Entonces, por lo mismo, por la precariedad, porque como es un trabajo no cualificado, porque hoy qué vergüenza, hoy qué feo, porque está tiene incluso términos peyorativos, la chacha, la empleada, la chica, pero no la persona. O sea, yo escuchaba en la mañana cómo presentaban a los ponentes y decía, wow. Pero cuando a ti te presentan, sí, la chiquita que me ayuda. Entonces, como que el término igualdad se nos está un poco desviando del camino, falta mucha equidad, sobre todo es entre las propias mujeres, porque sé que las mujeres se fueron y posiblemente se fueron otros empleos igual de precarios. Lo que no se puede hacer es que entre nosotras mismas sigamos reproduciendo esa cadena de esclavitud, porque así como a mí me pueden pagar poco por cuidar a unos hijos, o unas hijas o a una persona mayor, así yo estoy mandando poco dinero a la que se quedó cuidando a mis hijos o a mis hijas en el país de origen. Entonces, esta cadena tiene que cortarse en algún momento, tiene que parar esta cadena de precariedad. Y este es un trabajo que al estar tan feminizado lo podríamos arreglar entre mujeres. De replantearnos el sistema de trabajo que tenemos a día de hoy, que hay mucha reflexión a hacer, a la economía de feminista de Paola. Eso lo dejamos para tu investigación, ya lo irás cubriendo. Hoy vamos a hablar de Mujeres con Voz, esta asociación que hace poquito que habéis creado, y cuéntanos qué estáis haciendo. Bueno, es colectiva, no podemos ser asociación porque tampoco nos dejan. Como ya han comentado las compañeras, primero agradecer a todas las personas que están aquí y sobre todo a ustedes que han dedicado su tiempo y su espacio para poder hablar de estas cosas tan inspiradoras. Tú mencionabas la esperanza, ellas nos reflejan que existe y que se puede trabajar desde ahí, que se pueden hacer cosas. Nosotras como colectiva, bueno, primero agradecer también a las compañeras que están aquí,
Empezamos en un proyecto que fue gestionado por la ONG Alianza por la Solidaridad. Nos encontramos en un momento en el que necesitábamos descubrir qué era lo que estaba pasando en nuestras vidas, sobre todo en la mía, porque justo ese tiempo yo decidí quedarme aquí a vivir en Valencia y pues en ese momento yo no tenía muy claro qué era lo que ocurría, por qué no era fácil plantearme esto, cuáles eran las barreras que me estaban poniendo un sistema que no lo conoces, que parece invisible, pero que te atraviesa el cuerpo completamente. Entonces, cuando empezamos a juntarnos y a hablar de las cosas, es que nos damos cuenta que a pesar de que cada una tiene una experiencia distinta, de que venimos de contextos diferentes, de que no es lo mismo venir sin papeles que tener una tarjeta de estudiante, el momento en que empiezas a hablar te das cuenta de que existe un racismo que no solamente está en la sociedad, sino que está institucionalizado y que hace que tu vida valga menos que el resto. Entonces, eso ha determinado que muchas de nosotras tengamos que buscar la forma de crear una resistencia a este sistema, porque no es posible que estemos meses y años esperando por una cita en extranjería, de que nadie te quiera atender porque ni siquiera existen oficinas ahora de atención, porque hay personas que literalmente están durmiendo en las calles porque no pueden entrar en el sistema. Entonces no es justo, y nosotras desde ese sentir y desde ese pensar fue decirnos, tenemos que hacer algo, tenemos como aquí ellas también, tenemos que replantearnos lo que estamos viviendo, no podemos quedarnos calladas. Empezamos a llamarnos Mujeres con Voz porque precisamente tenemos una voz y estábamos cansadas de que nos dieran esa voz porque no la necesitamos, porque nosotras somos las expertas en migraciones porque lo estamos viviendo. Entonces, pues el proyecto empieza, o sea, estamos unidas hace un año y ha sido importante lo que hemos podido lograr en el sentido de que primero nos hemos descubierto dentro de este sistema racista y colonial y patriarcal. Entonces, esas experiencias son las que han determinado lo que ahora estamos haciendo y lo que ahora estamos trabajando. Creo que es importante que sepamos que la sociedad no está preparada. O sea, hablamos de la derecha, de los discursos de los partidos que no los voy a nombrar, pero que todos sabemos. Pero justamente hoy estamos aquí personas a las que les interesa el tema de la migración. Pero también tenemos que replantearnos mucho desde dónde estamos viendo la migración, desde el paternalismo, desde el utilitarismo, porque nos habla mucho de que servimos aquí como para la gente que se va a jubilar o para trabajar o porque damos renta económica, pero no, nosotras estamos aquí porque queremos vivir aquí. Entonces creo que nuestro proyecto ahora mismo se enfoca en visibilizar lo que las mujeres migrantes somos, que no venimos de un solo lugar, que no somos una mujer única, que somos diversas y que queremos romper con esos estereotipos que hay sobre nosotras. Y más allá de eso, queremos exigir los derechos para poder vivir dignamente. También estáis haciendo muchas colaboraciones con otras asociaciones, otros colectivos, otros grupos, entre ellas la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. ¿Esa colaboración que habéis hecho, en qué ha consistido? Bueno, justamente empezamos, como mencionaba antes, con un proyecto donde nos mencionamos a las mujeres como sujetos políticos, porque, como decía, las leyes y el racismo institucional nos consideran a nosotras ciudadanas de segunda clase. No podemos trabajar en igualdad de condiciones, no podemos votar, no podemos exigir una política si todavía ni siquiera nos consideran ciudadanas. Entonces, bueno, en este proyecto nos involucramos varias personas, estuvo también Alma y las compañeras de IPIC, que son de la Asociación de Profesionales del Hogar y los Cuidados. Entonces, justamente se han gestionado y se han tratado de compartir los espacios porque tenemos claro de que nosotras tampoco vamos a hablar por las otras personas. Si yo no he trabajado en el sector de los cuidados y del hogar, no tengo por qué estar aquí hablando sobre eso. Entonces, cuando planteamos el trabajo en conjunto es porque
Cada una nos estamos especializando en ciertas cosas y cada una ha tenido una lucha que librar y que todas juntas podemos unirnos para ir planteando ese cambio al sistema, pero no en nombre de la otra, porque eso sería caer en el mismo paternalismo blanco. ¿Esas alianzas entonces son vuestra forma de reconocer los propios privilegios también? Sí, porque como mencionaba antes, no es lo mismo que yo haya venido con una tarjeta de estudiante a que otra persona haya venido sin papeles. Aunque al final, porque también existen compañeras que han tenido que entrar en esos trabajos, porque aunque estés estudiando también necesitas vivir, y cuando vas a algún lugar y te dicen qué opciones tienes, pues esa es la primera, porque es la que está más precarizada. Entonces, empezamos a entrelazarnos desde entender las violencias que nos cruzan, pero reconociendo esos privilegios que nos permiten estar hoy aquí hablando, porque si no, como decía Alma, las compañeras internas deberían estar aquí y no están. En las marchas del 8 de marzo no están, estamos nosotras porque podemos. Hablabas de las marchas del 8 de marzo y precisamente la sensibilización que hacéis es hacia un feminismo interseccional crítico. ¿Qué es un feminismo interseccional crítico? Bueno, aparte de seguir nombrando, porque hay que nombrar las cosas porque si no, no existen, creo que también el estar aquí, la experiencia es habernos dado cuenta de la colonialidad, que está dentro del feminismo, que está dentro de la izquierda. Como decía antes, no es solamente un problema de la derecha, estamos en un gobierno que supuestamente es socialista, pero de eso no tiene nada. Como decía, nos han cerrado las puertas en las oficinas de extranjería, tenemos muchos problemas, existen cárceles racistas para las personas, entonces no es un problema social, y justamente dentro del feminismo eso también se ve reflejado, porque existe una lucha por la igualdad, pero ¿la igualdad de quién? De las mujeres españolas con los hombres españoles y nosotras abajo, porque ni siquiera, como te decía antes, no llegamos a ser ni siquiera consideradas ciudadanas de esta sociedad. Entonces, nosotras planteamos la interseccionalidad, pero la interseccionalidad crítica. ¿Por qué? Porque interseccional no significa que vamos a coger una lista y decir voy a incluir una mujer negra y no sé, de África, yo qué sé. No, o una mujer migrante, no. Significa plantearnos y preguntarnos por qué estamos viviendo en estas condiciones diferentes a las mujeres blancas españolas. ¿Por qué necesitamos nombrar la raza? No porque seamos diferentes por el color de piel, sino porque existe un racismo que ha dividido a las personas en la zona de yo soy y en la zona de tú no eres. Entonces, por eso hay que plantearlo críticamente. No sirve que en las investigaciones feministas incluyan a la mujer migrante, pero porque yo te estudio, porque tú eres mi caso de estudio. No, plantéate tú por qué puedes estudiar a otra mujer y plantéate tú tus privilegios. Hablando. Las tres, evidentemente, habéis hablado de la perspectiva desde ser mujeres. Yo creo que en tu caso, Aminata, era más evidente, ahora vais a entender hacia dónde voy, pero creo que las mujeres migrantes, cuando denuncian el racismo que sufren, cuando denuncian el machismo que sufren, se encuentran de frente contra el racismo, ¿no? No sé cómo vosotras vivís ese estar entre la denuncia de las situaciones que os encontráis y el tener luego que escuchar comentarios de o bien la propia comunidad de, bueno, pues si lo vives no haberte ido, haberte quedado aquí, o por parte del racismo de, bueno, pues si sufres eso es porque tu cultura, en tu caso, Aminata, pues es salvaje, es mala, es machista, y por lo tanto aquí todo lo hacemos mejor. Sí, es que cada vez que digo de lo que he sufrido, hay mucha gente que me pregunta, pero estás bien aquí, ¿verdad? Porque si fuera que estás en tu país no tienes derecho. Es que muchas veces yo digo que mira, que yo no he venido a España para ver qué bonita es España, que yo si hubiera tenido suerte como cualquiera de aquí, que pudiera hacer como cualquier cosa, pero no he tenido esa suerte. O muchas veces nos mira como si fuera que aquí estáis bien, tenéis acceso a
a la sanidad, aquí las mujeres tienen derecho. Muchas veces esos comentarios he dicho que yo no quiero esto. Lo único que yo quería, que mis padres me dejarían estudiar para hacer lo que yo quería, que no he tenido esto. Sí que es verdad, con todo lo que he sufrido y lo único bueno que puedo decir de mi ex, porque me ha traído aquí, porque eso sí que es verdad, porque si no hubiera venido y tampoco hubiera podido divorciarme, tener esta libertad, pero tampoco he tenido esta libertad durmiendo. Porque yo, mira, cuando he llegado aquí, con toda la dificultad de castellano que tenía, pero tenía ganas de seguir estudiando. Porque el primer día que la profesora de castellano estaba preguntando en clase, ¿qué te gusta, qué te gustaría? Yo le dije que me gusta estudiar, que me gustaría ser médico. Ella me mira así, ¿pero has estudiado? Yo he dicho, sí, que estaba haciendo el segundo de bachiller. Entonces ella me dijo que, pues si quieres puedes traer tus títulos aquí para poder seguir aquí. Pero yo estaba embarazada. Yo escondía mis libros en una frutería para que mi ex marido no me lo rompieran en casa. He hecho todas esas cosas para poder seguir estudiando. Pero ¿qué pasa? No hace ni 2 meses fui a dar una charla volviendo en el autobús y un hombre ha venido y me dijo, quiero sentarme aquí, donde yo estaba sentada. Y yo me he levantado así porque en mi cultura siempre hay que dar plaza en las personas más mayores que tú. Iba a levantarme así, he visto otra silla vacía a mi lado. He dicho, mira, siéntate ahí. Y me dijo, no, quiero sentarme aquí. Entonces le he mirado así y he dicho, pues no me voy a levantar. Y enseguida me escupe encima. Vienes en nuestro país y te quejas. Yo era el autobús 90, como es de larga. Era la única negra allí. Nadie me ha defendido. Empezó a hablar, que ¿por qué me escupe? ¿Por qué me escupe? Y enseguida el conductor me dijo, cállate ya. He dicho, no me voy a callar, tú sabes lo que ha pasado. Y me dice, me da igual. Entonces yo le he dicho, pero no te metes donde no sabes. Pero cosas así, he estado hablando porque estaba muy nerviosa. Ha entrado una chica marroquí y ella me ha defendido. Ella se acercó y me dijo, ¿qué ha pasado? Yo le he explicado y ella me dijo, no le haga caso, tú déjale. Sabemos lo que estamos sufriendo aquí. Pero cosas así, yo creo que aún falta más educación. Yo de verdad estoy orgullosa de tener mi libertad y poder disfrutar de mi libertad aquí. Pero al mismo tiempo me preocupa mucho de la situación de mi hija, porque en el siglo XXI aún hay gente que dice que no hay españoles negras o españoles negros. Entonces mi hija es española, ha nacido aquí, aunque su madre es maliense. Y yo estoy orgullosa de serla también. No es que todo lo que digo de mi cultura, pero yo no renuncio a mi cultura. Hay aspectos, cualquier cosa que vulnera a los derechos humanos, sí que defiendo estas cosas. Pero en África se abraza de corazón. Es un lugar donde se te ofrece el grano de arroz a personas que no tienen la obligación de alimentarte. Nunca en África, aunque hay mucha pobreza allí, pero que la gente come delante de ti sin invitar, no. Allí no, estas cosas no se hacen. Abrazar tanto no se hace, pero de corazón sí que se hace. 20 minutos para realizar preguntas. ¿Personas interesadas en realizar preguntas? Seguro que hay. Por favor, darme 2 minutos.
quiero comentar una cosita. Mira, nosotras… Aminata, 1 minuto y medio. Vale, ok. Nosotras que somos inmigrantes, que tenemos dificultad con el castellano, de verdad, en las organizaciones, por favor, intentar a poner las que dan clase de castellano para los inmigrantes, que ponen como una aula o buscan voluntarios para ayudar a las mujeres que tienen hijos, porque una mujer que llega, recién llegada, que se queda embarazada después de tener hijos, no puede aprender el castellano. Entonces, si no aprende el castellano, esta persona no puede enterarse lo que se pasa realmente aquí. Este fue mi caso. Entonces, y una cosita más, ya está. Y el día 6 de febrero es el Día Internacional contra la Lucha de la Mutilación Genital Femenina. Queremos organizar una gala solidaria para apoyar a todas las mujeres que se encuentran en la misma situación que yo. Necesitamos voluntarios, necesitamos apoyo. Por favor, cualquier persona que nos quiera ayudar, que nos lo diga. Gracias. Gracias a ti, Aminata. Hola, buenas tardes a todas otra vez. Es un agradecimiento, es para Alma Sarabia. Yo no he visto mujer, y porque es una gran señora, en el activismo valenciano de una incidencia social sobre este sector laboral, sector hogar-cuidado, tan grande como la que tiene Alma Sarabia. Muchísimas mujeres bebemos de lo que Alma nos da y sobre todo lo que Alma ha dicho y lo ha dicho muy bien, la cultura del cuidado. O empezamos a entender que el cuidado es prioritario, necesario, importante y urgente en esta Europa envejecida, o la llevamos mal. Entonces, es agradecimiento mi turno de palabra para Alma, porque casi todo lo que sé de incidencia social y política en este sector, en el sector hogar-cuidado, lo sé gracias a ti, de verdad. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo quería agradeceros por vuestras luchas. Creo que compartimos gran parte de las trincheras desde las cuales estamos. Realmente tengo preguntas para cada una, pero bueno, voy a sobre todo a una que me llama sobre todo la atención a mí por mi desconocimiento concreto, ¿no? Para Aminata o para cualquier camarada que controle un poco temas sobre el auténtico sentir espiritual islámico. La mayoría de las críticas contra la institución religiosa como tal creo que son bastante compartidas, también por quienes somos profundamente creyentes. Estamos conscientes de nuestros hierros y de verdad que intentamos acudirnos a aquellas prácticas que con justicia creo que nos hace. Sin embargo, también hay críticas injustas que parten desde el desconocimiento. Yo, concretamente en ese desconocimiento acerca del mundo islámico me sumo, ¿no? Acerca del auténtico sentir espiritual islámico. Por eso pregunto, ¿la mutilación tiene una base teológica? O sea, me explico. La jerarquía católica, por ejemplo, parece aquí en España defender como verdad de fe, como un dogma, el neoliberalismo. Pero teológicamente eso no soporta el mínimo razonamiento, como así lo ha demostrado la teología de la liberación, por ejemplo. ¿La mutilación es una categoría dentro de la reflexión teológica islámica o simplemente es una visión particular y sesgada no sé, cultural, islámica? O sea, hay gente que con una fe islámica plena, que obviamente piensa que la mutilación no está bien, o es algo psicológico, de ritos tribales o de fe propiamente dicho. Gracias por la pregunta. Es que la mutilación es más cultural que religiosa, porque los musulmanes, los cristianos, los toras, todo el mundo practica la mutilación genital femenina. Pero ¿qué pasa? Es más cultural que religiosa, porque la religión no lo avala, porque no sé, desde miles de años se hacía esta práctica. Por ejemplo, en mi cultura es como la forma de garantizar la pureza y la virginidad de las mujeres, ¿no? Pero hay otras personas que lo hacen también porque consideran que cuando una mujer está mutilada se será más
los órganos sexuales y cuando se penetra, que es más, que da más placer al hombre. Hay otras personas también que piensan como que si el clítoris toca a la cabeza del bebé, que el bebé va a morir. Entonces hay tantas cosas, tantas tabús que se esconden detrás de la mutilación. Entonces, y tampoco depende de cosas como si fuera que la gente que estudian que no mutilan a sus hijas, no. Hay gente que han estudiado, que tienen doctorado o no sé qué, mutilan a sus hijas. Por ejemplo, si ves, muchas veces los políticos dicen que está prohibido en Mali, pero es mentira. Lo que se habla y lo que se hace no son lo mismo. Los médicos que dicen que no está bien, esos propios médicos mutilan a sus hijas. Las que no han estudiado también mutilan a sus hijas. Entonces, ¿quién denuncia a quién? Tú lo haces, yo lo hago. Entonces, ¿quién va a denunciar a quién? Nadie. No sé si te ha respondido bien o no. Vale, gracias. Hola. Primero, agradecerles porque bueno, me encanta verlas sentadas ahí todas empoderadas, hablando de las cosas. Me identifico mucho con cada una de ustedes por mi condición de migrante, estudiante, venezolana, mujer y todas estas cosas que me atraviesan. Quería preguntarles una cosa, ¿no? Porque siempre me queda, después de estos foros y de cara al título del foro, que es Innovación Social, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos? O sea, si tuvieran un poder, o como diría Aminata, se ganara la lotería o tuvieran una persona, un decisor al frente de ustedes, ¿cuáles serían los cursos de acción y en qué ámbitos? Porque, por ejemplo, a mí me queda como una sensación, soy activista, ¿no? ¿Cómo incidir en la agenda política, por ejemplo? O soy estudiante de doctorado. ¿Cómo hacer que la investigación doctoral tenga incidencia en el ámbito público? O soy emprendedora. ¿Cómo generar este tipo de alianzas para que los emprendimientos o las agencias que generan los emprendimientos también tengan apoyo y a su vez podemos hacer redes fuertes y generar alternativas, ¿no? ¿Desde dónde lo ven? ¿Cómo ven las soluciones? ¿Hacia dónde ven esos cursos de acción? Sé que no hay respuestas, ¿no? Pero me encantaría por lo menos algunas que se les han ocurrido a ustedes. Bueno, yo te digo desde la parte que me toca. A ver, ¿qué hemos pensado que estamos haciendo? Sí que tenemos una gente que podría cambiar, se llama Congreso de los Diputados y Gobierno de España. O sea, nosotros sí que tenemos quien arregla, o sea, no es una figura imaginaria, existe. Lo que para nosotras está suponiendo, porque finalmente junto a mí hay un montón de mujeres y un montón de identidades, ¿no? Entonces, para nosotras, más que para innovar, retomamos el pasado. Nos dimos cuenta que en el pasado estaba el presente que teníamos que trabajar. De ahí surge que nos empecemos a llamar comadres, ¿no? Sobre todo en el caso de las latinoamericanas, retomando ese sentir de comadres, que va más allá de la alianza, más allá de la hermandad. Va desde que finalmente es una mujer que confía tanto en la otra, que sabe que si algo le pasara, la otra se hará cargo de su hijo. Comparten el cuidado de la vida, que nos parece el significado más maravilloso para que ya hemos retomado la palabra comadres. Así, en el camino encontrando comadres, pues llegamos con mujeres que también entendimos que, sobre todo las mujeres que somos, o sea, las personas más bien que somos migrantes, sabemos que luego nos piden hacer un montón de cambios, incluso hace poco leí que una investigación de una profesora de la Universidad de Valencia decía que las mujeres migrantes no llegábamos a mejores puestos ni a mejorar nuestra situación porque no abandonábamos nuestra cultura, ¿no? Aquí está la mía. Y ella comentaba que ese era como nuestro obstáculo, que no lo dejábamos. Entonces, como que no dejábamos de ser la cultura, no dejábamos de ser lo otro, por tanto no nos integrábamos.
se dice mucho que sí, que la integración es una palabra caduca y tal, pero la siguen utilizando, ¿no? Y se sigue ejerciendo. Nosotras vimos desde la inclusión. Nosotras directamente, sin pelear ya con la otra, porque entendimos que también eso ya no va a ser un ejercicio de evangelización. Ni la otra tiene que pensar como yo, ni yo tengo que pensar como ella. Lo mínimo que tenemos que hacernos es no hacernos daño entre nosotras. Entonces ahí, comadres, migrantes, españolas, de todos lados, nos dimos cuenta que podíamos mantener nuestra diversidad, nuestra historia, nuestra raíz, pero teniendo el punto en común. Y el punto en común que tenemos es pues, que se mejoren las condiciones del Real Decreto 1620, que es el que actualmente regula el empleo de hogar, pero además que se ratifique el convenio 189. Y ahora que salió el 190, que es sobre el tema de violencia de género, que mira que tenemos a comadres que estuvieron peleando porque el empleo de hogar era uno de los trabajos que querían dejar fuera de este convenio. Pelearon mucho para que se incluyera como parte de las medidas para la prevención de la violencia. Entonces, somos mujeres de diferentes partes que entendimos que teníamos que al contrario, que teníamos que mantener nuestra raíz, que no teníamos que ser igual que la otra, teníamos que tener el mismo punto en común que la otra. Nos juntamos, hemos hecho congresos, hemos estado en el ayuntamiento, en el parlamento ahí también reivindicando, hemos estado en manifestaciones, nos hemos reunido con la ministra de Empleo, con el que en su momento era el de Seguridad Social, Octavio Granados. Nos hemos reunido con quien haga falta para ir avanzando poco a poco en esas condiciones. Entonces, la innovación nuestra fue entender que desde el posicionamiento de cada una, desde el privilegio donde está parada, cada una podía hacer algo. Y después, salvo el punto en común con el tema de empleo de hogar que tenemos, cada quien es libre de irse por donde quiera. Que es otra de las cosas que también entendimos que era como todo el tiempo, no siempre juntas, pensemos lo mismo, entonces como las feministas de aquí tienen un sentir porque es su camino, nos teníamos que sumar, pero a lo mejor nuestro camino es otro, porque nuestras violencias pueden ser otras, compartimos unas pero luego tenemos otras. Entonces, cuando empezamos a juntarnos con ellas, empezamos a hablar de esas diferencias y cómo esas podían sumar, fue lo que hace que creemos tanto a IPIC como a otras organizaciones, incluso por ejemplo en IPIC está una mujer que es de Psicólogos Sin Fronteras, yo que en ese momento estaba por Rumiñahui, entonces todas podríamos trabajarlo, porque era un problema que teníamos que trabajar juntas. Yo creo que para nosotros ha sido eso, hemos estado reunidos con gente en principio que sí que tiene el poder de decisión, ahora mismo se está en negociación junto con comisiones obreras para que no vayan a negociar por nosotras, que eso también ya cuesta mucho, porque el tripartito es comisiones, UGT, gobierno, pues estamos negociando con ellos para que se llegue a un acuerdo. Y además, por ejemplo, este fin de semana, que bueno, creo que ninguna de nosotras iremos, este fin de semana se celebra un segundo congreso de empleadas de hogar en Madrid. Entonces, estamos haciendo cosas. Lo que pasa que, claro, esto pues tampoco vende mucho en los medios porque se trata de migrantes peleando derechos. Yo tomo la palabra ahora, Miriam. Estoy aquí. Vale. Voy a aprovechar. Aprovecho además también que Hayat de Rahman, por causa de fuerza mayor, no ha podido estar aquí. Sí que le íbamos a preguntar, sí que es cierto que habéis hablado de las distintas discriminaciones que habéis sufrido o que seguís sufriendo por ser mujeres migrantes. Y a mí sí que me gustaría, aprovechando que tengo aquí a Miriam Hatibi, que además te has pronunciado en multitud de ocasiones sobre ello, preguntarte por la discriminación que sufren las mujeres musulmanas de triple manera, muchas veces por ser mujeres, por ser musulmanas y por ser migrantes, por esa llamada islamofobia de género que en pleno siglo XXI está increciendo, ¿no? Me gustaría que me contaras un poquito, ¿no? Cómo combatirla, aunque la palabra no es la mejor. Bueno, no sé cómo… Gracias. Aminat, no sé tú cómo lo vives. Es el tema de ser percibida como… Cuando hablas de mutilación genital femenina seguramente todo el mundo piensa Islam y entonces no sé tampoco si se te debe también atacar, o sea, si se te ataca desde esos aspectos o no, pero bueno, primero contesto yo y luego no sé si tú quieres también añadir algo. Desde la perspectiva de mujer musulmana, hija de inmigrantes marroquí, también hablo desde el privilegio al final, o sea, es que… Claro, os escuchaba a vosotras y pensaba, pues es que yo también cuando hablo desde el privilegio de que
muchas vivencias las han vivido mis padres por mí, de que muchas situaciones las han vivido otras compañeras antes y ya nos han avisado de cómo afrontarlas o cómo encontrarse ante algunas situaciones. Entonces, es verdad que a nivel personal pues tengo una serie de privilegios, ¿no? Pero sí que en general, al final, las mujeres musulmanas, lo que está pasando a día de hoy es que la imagen que hay y que llama la atención a nivel general, saliendo del ámbito del activismo y demás, es el de una mujer salvable siempre, ¿no? Y en el momento en que no es salvable, pues ya no es tan interesante. Y es salvable desde la perspectiva que es una mujer que siempre se representa como única, o sea, nunca es diversa. La mujer musulmana es una imagen que siempre es la misma que se representa y tiene que ser salvable, pero no salvable por la situación de racismo que sufre o islamofobia que puede sufrir en Europa, sino salvable de su propia cultura y de nada más. Y todo lo malo que le pasa es debido a su cultura y a nada más, ¿no? Se simplifica siempre desde esa situación. Entonces, como mujer musulmana, claro que vives una serie de situaciones machistas que las vives dentro de tu propia comunidad, claro que sí, igual que todas, cada una desde su colectivo vive una serie de discriminaciones que otras mujeres no entenderán, pero hay muchísimas otras que vives fuera y que parece que no quieren ser escuchadas o no de la misma forma, ¿no? Entonces siempre todo es desde la perspectiva de tú eres mujer musulmana y todo lo malo que te pasa porque eres musulmana y eres salvable, y quizás si no te sientes salvable es simplemente porque no sabes que lo eres. Y de hecho, no sé si habéis visto todo el movimiento de Chile de las tesis con Un violador en tu camino. La canción se ha replicado también en Turquía, que eso quizás lo habéis visto, pero no sé si habéis visto que en el Líbano también. Y en India, que a veces es leída también como, bueno, para mucha gente al final indios, moros musulmanes y todo acaba siendo igual, también, ¿no? Y el otro día hablaba, no sé con quién hablaba, y me dijo, sí, porque la han hecho en Turquía, pero no veas cómo les ha dado la policía. Digo, pero ¿has visto en las noticias que en Líbano también la han hecho y no ha pasado nada? Y ha sido una performance normal como en todos los países. Ah, no, esa no. ¿Y la de India la has visto? No. ¿Por qué? Porque la de Turquía, como reproduce la lógica de la mujer salvable, que es una mujer que, las turcas no son árabes, pero es un país con muchísima población musulmana, pues en el momento en que se han manifestado en contra del machismo, a favor del feminismo, pues como es lógico han recibido, y por lo tanto esa es la noticia que se reproduce. Y en cambio, historias de mujeres musulmanas salvándose a sí mismas de muchísimas cosas, no solo de lo que viven como mujeres musulmanas, pues no se cuentan tanto. Entonces, a veces es un justificarse constantemente, y yo creo que estamos en el punto de que se ha justificado durante tanto tiempo, sobre todo desde los últimos 2 8Ms, que han sido como muy... Bueno, han agrupado a muchísima gente, que yo creo que ya estamos en la fase esta de reflexión de, bueno, sí, somos feministas, pero tampoco es necesario que todo el rato se nos esté preguntando si lo somos, cómo lo somos, y no desde el querer aprender de nuestro feminismo, nuestra forma de entender el feminismo, o incluso la locura de que una mujer no musulmana pueda tomar inspiración feminista de una mujer musulmana. O sea, eso ya es pedir demasiado. Y entonces todo este debate, que es demasiado público, quizás como, bueno, espérate, que vamos a hacer nosotras nuestras reflexiones y decidir nosotras nuestras narrativas. Pero bueno, ahí estamos, intentando dejar de ser salvables. Hola. Creo que yo hace poco que he empezado a atarme el fular, ¿no? Creo que una mujer negra con fular creo que es el peor. Sí, porque hay amigas que han dicho, ¿lo quitas o dejo de hablar contigo? Porque mira lo que hacen los musulmanes en el mundo. Yo he dicho que no tienen nada que ver, porque en todas las razas hay gente malos, que los que hacen daño, que no son verdaderos musulmanes, que hacen esas cosas para estropear el resto de los musulmanes, que no somos todos iguales así. Yo he dicho, desde que tú me has conocido, soy musulmana y soy practicante, pero ¿qué pasa? No llevaba el velo así, pero ahora he decidido, y me dice, pero es tu pareja que ha dicho que tienes que ponerlo. He dicho que no, es mi decisión propia, pero con el calor que hace, ¿qué? He dicho que no, que es mi decisión propia, lo hago porque quiero, pero hay mucha gente que no entiende esa cosa y me dice, pero ¿por qué tú luchas contra la mutilación y luego haces esas cosas? Pero para los hombres también hacen circuncisión, ¿no? Yo he dicho, sí, para los hombres
musulmanes se hace la circuncisión, pero no es lo mismo que la mutilación. La circuncisión es algo diferente, es sanear, pero que la mutilación es dañar a las mujeres. La circuncisión, esto sí que aporta beneficio, pero que la mutilación no aporta ningún beneficio. Pero cuesta mucho hacer entender a esas personas. Pero yo creo que aún falta, lo de la mutilación se está conociendo poco, pero aún falta mucho que hacer para que la gente lo entendiera. A todos vosotros y vosotras os invito a investigar más sobre la mutilación, porque hay muchas tabúes que se esconden. Entonces, si no se conoce la mutilación, es difícil de combatirlo. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Bueno, nos queda tiempo para una última pregunta y a ver si pudiera ser posible que se derive para Paola Larco, que de alguna forma ha intervenido menos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. No tengo nada que agregar, nada más que aprender. A Paola, por tomar el tema de la economía y conectarlo también con lo que decía Alma. Yo soy nicaragüense y la región centroamericana, mesoamericana, se ha convertido últimamente como una beta, un mineral, donde se ve a las mujeres que trabajan en los cuidados como un recurso que van para Estados Unidos, para Costa Rica, para España. Casualmente en Nicaragua el volumen de divisas o el volumen de remesas que se envían hacia el país es de 1.500 millones de dólares al año, casi un equivalente al presupuesto general de la República y el equivalente a lo que el Estado le exonera a las 100 principales empresas de su dinero. Es decir, que cubren con el trabajo principalmente femenino, todo lo que le exoneran a los empresarios y que es equivalente casi a otra Nicaragua, a otro presupuesto. En ese ámbito de la economía, toda la región centroamericana se ha convertido como en un campo de desplazamiento. Yo quería preguntarte, desde cuando esto se llama una industria del desplazamiento, es decir, gente que está siendo utilizada para suplir las fallas del mercado en otros países de renta media o alta, ¿qué sucede con estas personas como ustedes? ¿Realmente se consideran migrantes o se consideran desplazadas? ¿O el concepto de migración, ya que vamos a reiniciar el sistema, el concepto de migración realmente termina siendo algo como un pinkwashing o un greenwashing de verdaderos desplazamientos, de verdadera industria y de verdaderos sistemas que están focalizados en todo el mundo, pero en este caso de América Central, y pues quería saber ese sentir, cómo lo miraban. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante y también para cuestionarse un montón de cosas. Yo lo que sí tengo claro es que no todos somos migrantes, no lo somos porque los pasaportes tienen poder y no es lo mismo viajar de España a Ecuador que de Ecuador a España. Venimos de historias migrantes. Ecuador también ha sido un país que ha recibido remesas más que los ingresos del petróleo, que es uno de los mayores fuentes de economía en el país durante los años 2000. Pues sí, también hemos sido parte de esa historia y creo que es interesante analizar eso en términos de quiénes en verdad somos migrantes o no. Pero bueno, el tema del refugio también está ahí y creo que ahí se contempla el tema del desplazamiento forzoso y las personas que pueden solicitar asilo por condiciones que al final las han obligado al salir de sus países justamente por un sistema económico que explota a las personas, sean hombres o mujeres. Pero, a ver, yo como estudiante que soy y que he decidido vivir aquí, también me considero migrante, porque he salido de mi país, no en unas condiciones forzadas, no estoy solicitando asilo, igual debería replantearme otra vez y, como tú dices, resetearlo, pero ahora mismo yo sí me considero que soy una mujer migrante, porque desde ahí es de donde tengo que nombrarme para poder exigir los derechos que no tengo.
Entonces, justamente el ser mujer migrante implica una serie de discriminaciones y de vulneraciones. Entonces, yo sí creo que es necesario nombrar esa reivindicación, porque si no se dejarían de lado las cosas que nosotras como estudiantes también pasamos, porque no tienes los mismos derechos que un estudiante español, porque, bueno, en nuestra colectiva, aunque no todas somos estudiantes, somos la mayoría y hemos dedicado nuestro trabajo a denunciar eso, porque no se ve, porque si tú pides un trabajo no te contratan porque la persona que te tiene que ir, que te quiere contratar tiene que ir a hacerte el trámite en extranjería, y si hay una persona española que no tiene que hacerse ese trámite, la va a contratar a ella. Porque nosotras tenemos que pagar 4 veces más de tasas que los estudiantes, que porque nosotras también tenemos que estar renovando cada año nuestros papeles, demostrando que somos válidas para estar aquí. A mí me han negado el permiso, he tenido que comprar 4 seguros médicos, entonces no estoy en igualdad de condiciones. Yo sí creo que el nombrarme como mujer migrante significa reivindicar que estamos aquí porque queremos, aunque no nos quieran tener aquí. Y ya. Bueno, podéis prolongar un poco más el aplauso a las 4 porque habéis sido una dosis increíble de inspiración para todos y para todas. Miriam, Aminata, Alma y Paola, muchísimas gracias.